Bien, la discusión de hoy. La discusión de hoy vamos a trabajar sobre el desarrollo de los miembros como ejemplo. ¿Está bien? La idea de esta discusión más que nada es trabajar con el tema de eh, visualizar eh, los distintos procesos de la integración de los distintos procesos de las distintas vías de transducción de señales, ¿está bien? Y factores transcripcionales interactuando un poco en un proceso complejo como es el desarrollo de los miembros. ¿Está bien? Entonces la idea es tratar de ver esto en conjunto, son cosas que ustedes, ya las vimos muy rápidamente en el teórico con ustedes, hay una muy buena animación que explica todo este proceso en el libro de Gilbert, también lo estuvieron viendo con los compañeros de histología, o sea que es un tema que es recurrente. La idea de esto es trabajar sobre todo con algunas situaciones experimentales. La idea es trabajar. No vamos a ver todo el proceso de desarrollo de los miembros, ¿está bien? Vamos a focalizarnos en algunos aspectos y la idea es, vamos a trabajar solo en algunos aspectos mirando entonces algunos experimentos en algunos de los pasos importantes y tratando de trabajar sobre esos experimentos y de interpretar esos resultados. La idea de esto es no tanto ver qué es lo que está pasando, sino tratar de ver el experimento y qué conclusiones se pueden sacar del experimento y cuáles no. Es decir, la idea es trabajar más sobre discutir los resultados del experimento y leer, digamos, los experimentos, entender un poco el resultado del experimento desde esa perspectiva eh, más que lo de contestar las opciones y las preguntas. En las preguntas que ustedes tienen ahí, ustedes van a ver que tienen varias opciones. No vamos a estar trabajando con esto como si va a pasar en el caso de los parciales o los exámenes, donde van a tener una sola opción correcta. Acá lo que vamos a ver es que vamos a discutir cada una de esas opciones en función de si es verdadera o falsa, o si efectivamente podemos afirmar algo con respecto a esa opción o no. ¿Está bien? O sea, no las vamos a tratar como preguntas de examen o de parcial, porque vamos a ver que tienen como bastantes puntos, pero digo, nos van a servir como para empezar a interpretar y entender un poco la lógica esa. ¿Está bien? Entonces, arrancamos con eso como criterio general de la discusión, un poco en la misma medida que hicimos con la discusión anterior. ¿Está bien? Entonces, en este caso vamos a empezar viendo el proceso de formación de los miembros, y el primer ejercicio que tenemos habla de dos factores importantes, que son un factor parácrino, un factor secretado, que es FGF10, una proteína que es secretada al espacio extracelular y que es reconocida por un receptor que dimeriza, y al dimerizar ese receptor internaliza una señal a la célula que termina produciendo una cascada de transducción de señales y eventualmente prendiendo y apagando algunos genes. ¿Tá? El otro factor es un factor de transcripción, una proteína reguladora de la transcripción que se va a unir a promotores y potenciadores de algunos genes encendiéndolos, en respuesta a algunas señales, entre ellas de factores parácrinos, como puede ser FGF10 o algún otro. Estas dos proteínas sabemos que están involucradas en el desarrollo temprano de los miembros, y siguiendo un poco el criterio aquel que planteaban Gilbert en los videos, de cómo estudiar las cosas de la embriología, lo que tenemos que tratar de hacer es identificar un proceso, los responsables de un proceso, y después ver qué papel cumplen. Y para ver qué papel cumplen, una de las cosas que podemos hacer es moverlo, cambiarlo de lugar, o inactivarlo y ver qué es lo que pasa. Entonces acá lo que se hace es hacer ratoncitos knockout, es decir, estamos trabajando con la opción lucid, la opción perderlo, la opción inactivarlo, y vamos a trabajar con ratoncitos knockout para TBX5, es decir, este es un ratoncito eh, normal para todo el resto de los genes, salvo que en condición homocigota las dos copias de TBX5 no son funcionales. Quiere decir que tiene todos los demás genes normales, salvo TBX5. Y este otro ratoncito que vemos acá, la imagen, no sé si están viendo, pues no sé si, me parece que no puse el señalador, ¿no? A ver, Se ve, ahora sí. sí. Se ve, sí. Sí, ahora sí. Perfecto. Este otro ratoncito, entonces este ratoncito TBX, este otro ratoncito FGF10. Perfecto. Entonces aquí tenemos tres imágenes, ¿está? Que son unas imágenes que parecen radiografías, en realidad es otra técnica que visualiza el cartílago y
hueso que se está formando en un embrioncito, y lo que vemos es un embrión wild type, el embrión defectivo para TBX5 y el embrión defectivo para FGF10. Rápidamente lo que podemos ver, ¿verdad?, es que el wild type tiene un desarrollo más o menos normal, el de TBX5, como cosa muy notoria, no No tiene tiene miembros miembro superior. y el de FGF10 no tiene miembros ni superiores ni posteriores, ¿verdad? Eso es lo evidente de este experimento. Entonces, en función de estas observaciones es que vamos a tener que empezar a contestar una serie de preguntas. Las opciones que tenemos son, en función de las imágenes mostradas, tenemos que decir si son verdaderas o falsas estas afirmaciones. TBX5 se expresa en los miembros anteriores adultos, la expresión de TBX5 es independiente de la de FGF10, la expresión de TBX5 es más restringida que la de FGF10, FGF10 se expresa más temprano que TBX5 o TBX5 es esencial para el desarrollo de los miembros anteriores. A ver, ¿qué les parece a ustedes estas 5 opciones? ¿Qué podemos decir de ellas? Y yo les pido que me digan, bueno, mira, me parece que tal cosa por esto, por esto y por esto. Es decir, vamos a tratar de fundamentar un poco qué es lo que estamos viendo y lo vamos discutiendo entre todos. En el A, por ejemplo, Sí, para empezar por primero, dale, TBX5, o sea, yo tuve una duda, pero dale. o sea, Vamos. dice que se expresa en los miembros anteriores del adulto. O sea, se Claro. podría considerar como verdadera, pero por eso de adultos, capaz que, no sé. O sea, sí Ajá. es cierto que se expresa, pero a nivel embrionario más que nada para la formación de los miembros anteriores. Buenísimo lo que estás diciendo. Sí, Después ahí no va. sé si se sigue expresando. Exactamente. Entonces nosotros podemos afirmar efectivamente que TBX5 se expresa en los... Es decir, TBX5 se expresa en los miembros anteriores. Bueno, parecería que sí, porque cuando no hay TBX5 no hay miembros anteriores, o sea que debería tener que ver con los miembros anteriores. Adultos. El problema es cuando aparece adultos. ¿Sabemos algo de lo que pasa en adultos? Y no. No. Con este experimento no lo sabemos, ¿no? Entonces, esta opción es una opción que nosotros no podríamos considerar razonablemente como verdadera porque no tenemos datos, es decir, con los experimentos que tenemos acá, no tenemos datos, ¿saben? No sabemos exactamente qué es lo que está sucediendo. O sea que lo que vos decís está bien, parte de esto es correcto, se expresan los miembros anteriores, pero no sabemos qué es lo que pasa en el adulto. Bueno, bien. ¿Qué pasa con las otras opciones? Por lo que tenía entendido, como que FGF10 iba a desarrollar, a inducirse o a expresarse, digamos, antes que el TBX5. Como que el TBX5 necesitaba, o como que No, uno yo llevaba creo que y es al induciera. revés. Es al revés, Es al revés. TBX5 en me realidad parece. se da para... A Antes, ver, porque en Jerónimo, realidad... a ver, dale. No, o sea que TBX5 vendría a ser quien a mí me va a determinar que van a ser en sí anteriores, porque pues tenés otros TBX que van a determinar que sea otros posteriores, por ejemplo. Y nada, y eso a dar a la formación, no sé, o a la... Bueno, que siga otro. No, está bien, dale. A ver, Jerónimo estaba planteando una cosa y yo estaba contando otra, y me parece que hay cosas que son ciertas de lo que los dos están diciendo, ¿no? A ver, vos decías, TBX5 de alguna manera va a determinar la parte de los miembros anteriores y TBX4, el de los posteriores. TBX4 de los posteriores, perfecto. Entonces hay como dos factores de transcripción, TBX5 y TBX4, que tienen una expresión diferente, uno responsable de los miembros anteriores y otro de los posteriores, eso es lo que sabemos nosotros de las cuestiones del teórico. Y Jerónimo decía también otra cosa, que FGF10 de alguna manera podría ser que se expresara más temprano que TBX5, porque de alguna manera podría estar regulando, ¿está bien? ¿Entendí bien lo que vos estabas diciendo, Jerónimo? Regulando a TBX5. Bueno, en parte eso también pasa, ¿está bien? Pero también pasa, nosotros una de las preguntas que tenemos planteadas acá es, una es esta, FGF10 se expresa más temprano que TBX5, ¿está bien? Con los datos que nosotros tenemos, nosotros sabemos cuál se expresa más temprano, cuál se expresa antes y cuál se expresa después. o sea, la edad del embrión no está ahí, me parece, ¿no? No tenemos datos de eso. No. Ese es un buen punto.
sea, simplemente tenemos las imágenes de qué pasa cuando son defectuosos. Claro, entonces, en primer lugar, para poder determinar cuál se expresa primero, uno debería poder visualizar qué es lo que sucede en una condición y en la otra. Nosotros sabemos que aquí tenemos TBX5 no funcional, pero no sabemos, o sea, FGF normalmente acá está y es funcional. No sabemos si se está expresando, por ejemplo. Claro. ¿Está? Y acá sabemos que tenemos FGF no funcional y TBX5 sí está funcionando, pero no sabemos si se está expresando o no. ¿Cómo Claro, ahí podríamos podríamos- determinar esto, por ejemplo? ¿Esto nos podría ayudar a determinar esta pregunta? Sí, Y sí, ¿Cómo? ¿Cómo podemos estudiarlo? ¿Qué se les ocurre? con el ARN, por ejemplo, mensajero, por ejemplo. Por ejemplo, el mensajero. ¿Cómo podemos hacer para detectar el mensajero? Buena idea, Adri. Y tenés que sacar toda el ARN de un montón de varias células y bueno, cuando las quitas a reversa, genera ADN y después hacer muchas copias para poder analizarlo. Está bien, vos decís, hago una extracción de ARN y veo si está el ARN mensajero que a mí me interesa. Claro. y Bien. con el ¿Tiene tema del reportero? reportero que dimos Ahí la va. clase Pero- pasada, Con Sacarlo. O una ¿Cómo? hibridación in situ. ahí O va. una hibridación en sí, bien, bárbaro. Entonces acá ya tenemos 2, 3 métodos, me parece buenísimo esto. A ver, Adriana decía, yo puedo extraer ARN de la región que me interesa y ver si allí está el ARN que a mí me interesa. Por ejemplo, acá en TBX5, yo sé que TBX5 no va a estar, pero yo puedo ver si está presente FGF10. ¿Dónde lo voy a buscar? ¿En qué Los región? miembros. En los miembros, miembros región de los posteriores. miembros. Región donde deberían estar generándose los miembros, ¿verdad? Perfecto. Y lo debería buscar en este, lo debería buscar en este, y lo debería buscar en este. Ujú. Esa es una opción. Alguien más decía una hibridización in situ. ¿Qué era una hibridización in situ? No sé quién dijo eso, pero está muy bien. Era que se hacía Yo una dije, capa que se pero pegaba, ¿no? Está bien. En una hibridización in situ lo que hacemos es tomar una sonda complementaria al ARN. al ARN que nos interesa y ver la localización, ver dónde se está expresando. ¿Está bien? Entonces, uno es hacemos la extracción o la otra es directamente hacemos una localización in situ. Lo otro que podemos hacer, si tenemos un anticuerpo contra la proteína FGF, podemos hacer una inmunolocalización en este embrión también, ¿verdad? Sí. Alguien más habló de reporteros. ¿Se acuerdan? ¿Qué reportero Sí. armarían ustedes, por ejemplo, para este caso? Armaríamos. ¿Qué reportero armaríamos? Sí, Y eso no era que podías poner cualquier gen, como por ejemplo el de está la. bien, pero por ejemplo, para estudiar qué es lo que pasa en este embrión, ¿qué reportero podrías armar? No Si yo sé. te digo, Santiago, tomá, acá tenés el ratoncito mutante TBX5, vos decime si expresa FGF10. Armate un reportero y contame eso. ¿Qué harías? Y haría el de la galactosidasa, pues es el único que conozco, el único que me Bien, acuerdo. buenísimo. Y pondría o que sea fluorescencia o por. No me acuerdo cómo era el otro que si no tenía una enzima que generaba color. Está bien, la beta De la Z de galactosidasa, fluorescencia, ¿está bien? ¿Y qué promotor le pondrías? Y en el del FGF10, ¿no? El del FGF10, exacto. Entonces, yo lo que hago es agarro lo que es el promotor que conozco, el gen FGF10, y lo pongo eso delante de el gen de la beta-galactosidasa o de la proteína verde. Entonces, yo con eso tengo un reportero. Yo sé que si FGF10 están los factores para que FGF10 se exprese, esto acá va a funcionar. ¿Está bien? Incluso lo podría poner en esta situación. Porque el promotor va a estar, yo lo que no tengo acá es la proteína funcional, entonces yo voy a ver si la activación de FGF10 ocurre, aunque la proteína FGF10 no esté porque el gen está defectivo, ¿está bien? Lo podría usar en los 3 sistemas, ahora que lo pienso, ¿verdad? Y podría ver dónde se expresaría, dónde se debería expresar FGF10 en el wild type, en este y en este. Y podría hacer lo mismo para TBX5, ¿verdad? Entonces eso nos va a decir si uno de ellos se expresa antes que el otro. Por ejemplo, cuando no está TBX5, ¿sí se expresa FGF10? Cuando no está FGF10, ¿sí se expresa TBX5?
Eso nos puede dar una pista para responder esta pregunta, ¿verdad? Esta pregunta todavía no la podemos, con los datos que tenemos no la podemos responder. Y también nos puede dar una pista para esto. ¿La expresión de TBX5 es independiente de FGF10? Con estos datos todos nosotros todavía no lo tenemos muy claro, ¿verdad? Lo que sí sabemos es, cuando no está TBX5 nos faltan los miembros anteriores. Pero igual se pueden formar miembros. Los posteriores. Los posteriores. Cuando no hay FGF10 no se forma ningún miembro. ¿Está bien? Eso podría ser Entonces, evidencia de dependencia, ¿no? ¿cómo? Eso podría funcionar como evidencia para una relación de dependencia. Eso podría funcionar como... Bien, Lucía, muy bien esa conclusión, está buena. Eso podría funcionar como una evidencia de dependencia. ¿Cómo lo interpretaría? Porque si vemos que cuando muta TBX5 faltan solo los miembros anteriores, mientras que FGF10 faltan los anteriores y los posteriores no teniendo problemas en TBX5, implica Sí. que para que se exprese TBX5 necesitaría FGF10. Está bien, uno lo puede interpretar como diciendo FGF10 es anterior a TBX5. Se expresa primero, porque acá no hay nada de miembros y acá sí. Pero como ¿qué que pasa? Pero ¿qué pasa si FGF10 es regulado por TBX5 o por TBX4? Yo acá tengo TBX5, acá tengo TBX4, pero lo que no tengo es FGF10, que es el siguiente en la cadena. ¿Está bien? Sí. Sí. Igual Entonces, todavía no sabemos si tenemos TBX5, o eso lo damos por sentado. en este caso sabemos que sí lo tenemos. Acá Sí. TBX5 está funcionando normalmente. No sabemos dónde se expresa y no sabemos si se expresa antes o después. Podríamos visualizarlo. Con todos esos métodos que dijimos, la hibridación in situ, los anticuerpos, el reportero, la extracción de ARN, ustedes plantearon un montón de métodos, está bárbaro. Si estamos en el laboratorio investigando esto, tenemos varias maneras de poder demostrar esto y tratar de descubrir quién está antes y quién está después. O sea, y vamos a llegar a una solución, ¿está bien? Pero entonces, en función de los datos que tenemos, ¿podemos decir acá en la opción de que FGF se expresa más temprano que TBX5? ¿Con los datos que tenemos? Por No. ahora no. No. ¿Y la expresión de TBX5 es independiente de la FGF10? Y no, hay evidencias como que de repente esto podría ser anterior, pero también podría ser posterior si es que este regula esto. Y el responsable de los miembros posteriores regula este otro, ¿verdad? Entonces, no podemos decirlo claramente. Nos La quedan C, dos opciones más. Sí, dale. la C más o menos sí podemos decir que TBX5 es más restringida porque se expresa más que nada en los miembros superiores, por lo que vemos. Porque cuando Está bien. te faltan los miembros superiores. Está Y si bien. te falta FG10, te faltan los miembros superiores y anteriores y inferiores, entonces es menos Es restringida. un rango de expresión más amplio a lo amplio. largo del embrión, ¿no? A lo largo del eje antero-posterior del embrión. Bien. ¿Están de acuerdo con lo que dice Santiago? Creo que es, sí. Sí. Bien. sí. Entonces, Tiene la C sentido. podemos decir que sí. ¿Sabemos en función de este experimento si se expresa FGF o TBX en algún otro lugar en el embrión? No. no sabemos. No, en principio no. Parecería, podríamos analizar por otros métodos, pero digamos, bueno, sí, en función de los datos que tenemos por acá, es razonable pensar que TBX5 es más restringido que FGF10, porque acá el territorio afectado es mucho mayor que acá, ¿verdad? No sé si, pero en la cola también. La cola cuando falta TBX5 es como que muy cortita, ¿no? Más O sea, cortito, capaz que no ¿no? tiene mucho que ver, pero Sí, 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 es En cierto. la Es porción cierto, tipo donde estaría el esternón también. No se ve es cierto que hay diferencias acá, es cierto que hay diferencias acá, y si ustedes se fijan también hay diferencias acá, en ¿no? el En los cráneo. cráneos, fíjense ustedes las Sí. diferencias en los cráneos y la osificación del cráneo en este y en este. Hay unas cuantas diferencias. Bueno, vamos a la última, eso vamos a verlo ahora un poquito después. TBX5 es esencial para el desarrollo de los miembros anteriores. Sí. Sí. Esto sí, ¿verdad? Acá no tenemos ninguna duda. Sí, eso es ¿Está obvio. bien? Entonces Pero hay como tengo una dos pregunta. opciones que pintan bastante razonables y las otras tres que en realidad no tenemos muy claro qué es lo que sucede. Tengo una pregunta. Dime. Esto de acá,
Esto de acá, Lo estoy dibujando. ¿No indicaría como que si bien hubo la intención, como que se pudo mostrar que ahí habría lo algo, marcaste acá, pero lo vi. sí, Por los Bien. pero esbozos por de la los ausencia miembros. de FG no se pudo continuar? ¿No sería como Hay, como que exacto, muy exista, bien. Hay como un pero que necesitas el otro para que se siga la formación? Entonces sí Hay como un sería más, principio claro. primordio, de formación de un primordio de los miembros, hay algo allí, pero no todo, no hay un desarrollo completo. ¿Está bien? Claro, y en este otro caso no lo tenés, entonces, en el de TVX5. Exacto. Entonces Esto quizás podría uno puede tener que ver con relacionar. un posible orden de expresión de unos y de otros. Sí, está bien lo que vos te estás planteando. Está muy buena esa observación, Rocío. Es cierto que hay una diferencia allí, habría que entrar a mirar más detalles, ¿está bien? En función de los datos que nosotros tenemos, ¿eso nos da pie para afirmar algo? O yo lo veo como O sea, para teorizar te sirve, pero para afirmar aún no, totalmente, necesitamos ¿verdad? pruebas. Ahora, en función de eso, vos dirías, acá hay un principio de formación de los miembros, pero faltan otros elementos, ¿verdad? Es decir, Claro. esto empieza, pero como no hay FGF, esto se para y queda ahí. Es como que uno fuera como el botón de inicio y el otro el que lo continúa, por así decirlo. Exacto. Bien planteado. Vamos a ver la segunda pregunta y después vamos a volver un poquito sobre este tema con las cosas del teórico. A ver, la ausencia total de miembros en el mutante knockout para FGF10 es indicativa de que durante el desarrollo normal, FGF10 participa en la determinación de la identidad de los miembros. Y de De la identidad identidad no. de la identidad no, porque se expresan los dos. Claro. Bien. O sea, como FGF10 es necesario tanto para miembros anteriores como posteriores, sabemos que identidad no es. Es formación de miembros, pero no de identidad. ¿Quiénes sí parecen tener que ver con identidad? TBX5 y TBX4. TBX5 y TBX4, ¿no? Se expresa solo en los miembros. No sabemos con esto. Claro, no sabemos. No sabemos. Si yo, es más, les voy a dar otra pista mirando un poquito más. Opa, me fui para el lado que no era. Si yo me pongo a mirar acá un poquito las imágenes, y yo miro, por ejemplo, la estructura, lo que es esta región torácica acá y las costillas que aparecen, Que fíjense abarca más ustedes cosas. Abarca Sí, más están parece más cosas. como que tuvieran alargadas. más costillas o estuvieran más estiradas, ¿no? ¿Está bien? Sí. Sí. Parece más O bien sea, evidencia hay de que otro tipo de cambios. está en varios Fíjense lados. la morfología del cráneo con respecto al wild type. Esto nos está dando una pista de que Se expresan hay más. otros lugares donde FGF podría estar interactuando, ¿verdad? En bibliografía dice que, por ejemplo, sin el FGF10 no tendrías, no se darían los pulmones tampoco. O sea, Exacto. Entonces, una de las cosas importantes de esto es los factores que nosotros vemos en el desarrollo en un proceso generalmente no actúan solo en un proceso. Y los distintos factores y las distintas vías de transducción de señales que existen van apareciendo y actuando a lo largo del desarrollo embrionario en distintas regiones, en distintos momentos. FGF10 tiene que ver con, como vos decís, muy bien decís, con el desarrollo de los pulmones, con el desarrollo cardíaco, con el desarrollo de los miembros, con un montón de procesos de desarrollo. ¿Está bien? Y después tiene que ver también con el mantenimiento del estado diferenciado, tiene que ver con la expresión en el adulto. Es decir, son genes que se expresan en distintos momentos a lo largo del desarrollo. Entonces, ¿participan en este proceso? Sí, participan. ¿Son exclusivos de este proceso? Bueno, hay algunos factores que sí son exclusivos de un proceso, otros no. Estos factores así más generales en general no lo son. La otra opción, ¿no? Se expresa solo en la etapa de formación de primordio de los miembros. Tampoco lo sabemos. Y no porque cuando no hay FGF10 igual a primordio. Claro. Exacto. Bien, buen punto ese. Muy buen punto ese. Muy buen punto, Mel. Actúa al inicio del desarrollo de los miembros. Y yo diría que no, tampoco. O sea, capaz que sí, pero por lo menos en los esbozos no. Ahí en los primordios no. O en realidad sí. Sí, en realidad sí. Sí, porque en realidad, o sea, se expresa a nivel del mesénquima.
del mesénquima esa, y en realidad él mismo es que a través de los otros FGFs, que era el 8 y el 4, promovía lo que es, no sé, tipo la expansión El del miembro. crecimiento, ahí va, el Ahí va crecimiento del primordio. Está bien. Opa, me pasé de página, perdón, vuelvo para atrás. Entonces, sí y no, la afirmación como está planteada está poco clara, ¿verdad? Pero ¿actúas al inicio del desarrollo de los miembros? Bueno, parecería que sí, pero, digamos, no es una cosa que nos resulte tan clara. ¿Solo participa en el desarrollo de los miembros? Esto seguro que no. No. Sabemos que no. Con los datos del experimento, ni la B ni la E la podemos definir. La C tampoco, porque no sabemos si se expresa solo en la etapa de formación de los primordios. Que actúa en el inicio del desarrollo de los miembros, bueno, suena razonable. Es lo que suena más razonable de estas 5 opciones, ¿verdad? Es más general al menos. No es la redacción más feliz, claramente, ¿verdad? Pero es de las 5 opciones es la más razonable, lo que encontramos como lo más razonable, ¿verdad? Vamos a volver un poquito. Yo me gustaría ahora venir un poquito. Le puedo achicar esto para poder verlo mejor. Voy a traer para acá para verlo mejor. Volver a lo que es la presentación de la clase. Acá vamos a ver algunas cosillas con respecto a esto. ¿Dónde estoy? Me fui al diablo. Me pasé por acá. Vamos a arrancar por acá. Acá. Nosotros teníamos este esquema. Vamos a ver. Lo puedo poner. Ampliemos acá y lo ponemos a pantalla gigante, a pantalla grande. Nosotros tenemos normalmente, ¿se ve bien? Sí. Ah, perfecto, vamos arriba. Entonces, nosotros lo que tenemos es esto, ¿no? Normalmente en el pollo tenemos la TBX5 que se expresa acá adelante, TBX4 acá atrás, y se forma el miembro anterior y el miembro posterior. ¿Está bien? El ala y la pata. Si nosotros vemos, tratamos de visualizar algo de lo que estábamos contando, ¿no? ¿Cómo podemos visualizar la expresión? Acá estamos mirando el mensajero, haciendo una hibridación in situ para ver el mensajero de TBX5, uno de los experimentos que ustedes propusieron, y aquí vemos, mirá, la expresión de TBX5 en el miembro anterior y en el miembro posterior, no hay absolutamente nada. Y mirá la expresión de TBX4, acá no hay nada y aquí se expresa. Son dos patrones absolutamente alternativos, TBX5 y TBX4, ¿verdad? Bien, entonces, son patrones de expresión absolutamente alternativos, y un dato que sabemos es que TBX5 participa de la activación de FGF10. Es uno de los genes que activa la expresión de FGF10 en el mesodermo. Pero también algo que uno de ustedes comentaba hoy más temprano, otra cosa que sabemos es que FGF10 de alguna manera también interactúa nuevamente con TBX5, y FGF10 mantiene la expresión del TBX5. Quiere decir que, por un lado, TBX5 induce a FGF10, pero FGF10 tiene un mecanismo de retroalimentación y un ciclo virtuoso, digamos acá, ¿está bien?, de mantenimiento del estado diferenciado. TBX5 induce a FGF, que FGF induce a TBX5, y así estos dos se mantienen expresados. ¿Está bien? De esa manera, este primordio mantiene un determinado carácter y empieza un camino de diferenciación. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando hoy estamos en quién se expresa primero, TBX5 o FGF10. Bueno, aparentemente, los primeros estudios decían que FGF10 aparentemente era el que se expresaba primero, y que después se expresaba TBX5. Otros estudios empezaron a mostrar que, bueno, que capaz que TBX5 se expresaba a un nivel un poquito más bajo primero, y después se expresaba FGF10 y que estaba este loop bucle. No estaba del todo claro cómo es el orden. Lo que sí sabemos es que a partir de este mecanismo de inducción donde hay TBX5 y FGF10 en esta región y TBX4 y FGF10 en esta región, lo que tenemos es expresión de FGF10, y esto induce, este es el inductor para producir la diferenciación y la expresión de otros factores paracrinos en el ectodermo. Y esta zona del ectodermo, que aquí aparece pintadita de azul, es lo que va a formar
la cresta ectodérmica, el borde apical del ectodermo, ¿está bien? Pero yo los quiero llevar a otro ejemplo que es este de acá. En este de acá vamos a mirar primero esto era lo que teníamos. Entonces nosotros sabemos que FGF10 promueve este desarrollo, TBX4 y FGF10 promueven el desarrollo de la pata. Si yo agrego en la zona intermedia una bolita con FGF10, lo que voy a obtener es un nuevo primordio, también una borda apical del ectodermo, y si yo dejo que esto se desarrolla en un miembro que, miren ustedes, tiene en la región superior características de ala y en la región posterior características de pata. Y si yo voy a mirar esto desde el punto de vista del embrión, y voy a ver si lo puedo ampliar acá, ahí lo puedo ampliar un poquito, ¿está bien? ¿Se ve? Sí. Aquí aparece, fíjense ustedes, ala, pata y alapata. Sí. Este pedazo acá arriba es ala, este pedazo acá abajo es una garrita. Y si yo miro el patrón de expresión de TBX5 y de TBX4 acá, ¿se acuerdan que lo habíamos visto antes con el primordio ya más avanzado? Acá lo estoy mirando más atrás. Acá tengo TBX5 y miren acá como en este caso, en un embrioncito de estos, yo tengo más o menos hasta la mitad de este primordio la expresión de TBX5 y de la mitad para abajo, un poquito más arriba de la mitad para abajo, tengo TBX4. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Cómo interpretamos esto? A ver. Teníamos una pregunta que eran los patrones de expresión, y ustedes muy bien decían, el patrón de expresión de FGF parece ser más extenso que el de TBX5 y el de TBX4. Y acá lo vemos claramente, ¿verdad? TBX5 y TBXGF, todo a lo largo de él. ¿Qué es lo que sucede? Esta zona es inductora del proceso de diferenciación e información de primordio, y toda esta región ectodérmica de acá parece ser competente, porque fíjense que acá normalmente no hay un desarrollo de miembros, pero si yo acá agrego la señal inductora, se me forma una cresta apical. Por lo tanto, acá este ectodermo que tengo aquí en esta región es competente para recibir esa señal, ¿no? Tiene los receptores de GFF y tiene mecanismo de responder a esa señal. Entonces esto me parece que es bien interesante para considerar en función de lo que veníamos viendo, ¿está bien? De las preguntas que tenían que ver con lo que veníamos viendo acá. La expresión de TBX5 parece ser más restringida que la de FGF10. No son exactamente independientes y hay un mecanismo de regulación y de feedback. Entonces, TBX5 activa FGF10 y FGF10 mantiene a TBX5. O sea que ambas cosas son un poquito ciertas, pero no del todo, ¿está bien? O sea, la realidad muchas veces es bastante más compleja que un esquema que uno intenta simplificar en una pregunta o en una definición de un punto. Pero en general uno lo que tiene que mirar es decir, bueno, en términos generales, globales, ¿qué es lo más razonable de lo que En el libro habla en realidad como de una interacción recíproca entre, o sea, como que no habla de que uno antes que el otro, sino como que en un conjunto. Claro. No sé cuál libro es el que vos has estado usando, pero sí, efectivamente, digamos, hay como una interacción entre ambos factores. Entonces, alguien de ustedes hoy decía TBX5 induce a FGF10. Es lo que nosotros mostramos en clase en el esquema este que nosotros habíamos visto, es lo que está, por ejemplo, en el calcio. Si miramos y leemos un poquito por ahí, también vemos que lo que decía, y sobre todo Gilbert lo plantea también, en el otro libro de desarrollo que estamos trabajando, que dice, bueno, FGF10 de alguna manera también regula a TBX. Sí, en el Las dos Gilbert. cosas están pasando. Entonces hay como una interacción entre estos dos factores que están en un bucle de retroalimentación. Y vamos a ver que estos procesos son procesos que se van dando y que van cambiando a lo largo del proceso de desarrollo del miembro. ¿Está bien? Entonces habíamos visto hasta acá TBX5 y FGF generando un primordio, generando un lugar donde empieza el desarrollo. El segundo paso implica ahora esto de acá, ¿no? La cresta ectodérmica, el borde apical del ectodermo, ¿no?
que sabemos que es inducido por el mesodermo lateral subyacente, y ahí ya sabemos que el inductor es FGF10. ¿Por qué sabemos que el inductor es FGF10? Porque es el que se expresa a nivel de mesénquima. Porque se expresa a nivel de mesénquima y además por aquel experimentito que mostramos recién, en el pollo. Ujú. Si yo pongo una pelotita embebida en FGF10, se me forma otro primordio y se me forma otro miembro. Entonces, el inductor es FGF10. Ujú. ¿Está bien? Sí. Entonces, sabemos quién es el inductor. Por lo menos uno de los mecanismos de señalización que están participando allí. Entonces, aquí tenemos una serie de experimentos de remoción y trasplante del borde del ectodermo para ver el efecto. Y fíjense ustedes, cuando eliminamos la cresta ectodérmica, el desarrollo del miembro, lo que sucede, voy a cambiar acá, Eso. esto no me tapa, se detiene el desarrollo del miembro. ¿Está bien? Sí. Cuando yo agrego una nueva cresta, es decir, trasplanto una cresta apical de un lugar a otro en un mismo primordio, lo que pasa es que ese primordio se duplica. Una de las cosas importantes a tener en cuenta es que esto va variando de acuerdo al momento en que se hace la intervención. Si yo hago esto cuando este primordio recién está empezando, voy a tener una duplicación de buena parte del ala o de la pata. Si yo lo hago más al final, lo que voy a tener es la duplicación de los dedos, por ejemplo, como es en el caso de acá. ¿Está bien? Bien. O sea que esto tiene que ver y pasa en función del tiempo. Aquí miren este que está muy interesante. Yo acá tengo mesénquima del miembro anterior, del ala, del pollito, en contacto con la cresta, y acá lo que hago es cambiarlo por mesénquima de la pata. ¿Está bien? En contacto con la cresta ectodérmica. Y lo que se forma es una pata. ¿Qué conclusión puedo sacar de acá? Esta es bien importante. Que es competente. ¿Mm? El mesénquima define la identidad del miembro. Las dos cosas que dijeron son ciertas, ¿verdad? A ver, que el mesénquima define la identidad del miembro, dependiendo de cuál sea, si es el mesénquima del miembro anterior o el mesénquima del miembro posterior, ¿está bien? Y lo otro es, la cresta ectodérmica es competente y responde de una manera distinta a una señal o a la otra, ¿está bien? Pero fíjense qué es lo que pasa acá. Si yo pongo un mesénquima que no corresponde a una región que está especificada como miembro, no pasa nada. La cresta ectodérmica regresa y se detiene el desarrollo igual que cuando yo había eliminado la cresta ectodérmica. Quiere decir que es competente, pero es competente siempre y cuando reciba la señal inductora. Si este mesénquima no tiene la capacidad de producir la señal inductora, es decir, no produce FGF10, acá no pasa nada. ¿Está bien? Entonces, lo que decía por ahí, creo que era Florencia, de que esto es, entonces, el mesénquima subyacente es el que tiene la capacidad inductora y promueve la identidad del miembro. Bueno, sí, es cierto, pero depende de cuál sea el mesénquima. Y fíjense este otro ejemplito que tenemos acá. Yo saco la cresta ectodérmica como al principio, pero pongo una bolita con FGF. ¿Y qué es lo que tengo? Un desarrollo, un ala normal. ¿Cuál es la conclusión acá? De que en realidad. Ah, no, que abre que. Claro, que el ectodermo va a expresar ciertos factores que son ese FGF que van a promover en realidad que se siga expresando FGF10 a nivel del mesénquima. Que el ectodermo va a expresar algunos factores como FGF, como muy bien vos dijiste. Entonces, en respuesta a esa señal inductora, siendo competente para recibir esa señal inductora, va a generar una nueva señal que va a señalizar hacia atrás. Una nueva señal inductora que va a ser este FGF, que es lo que va a permitir que este miembro crezca en el eje proximal distal, que es lo que estamos analizando, y se forme un miembro normal. ¿Está bien? Yo tengo una consulta. Dale. Que no sé si la voy a plantear bien porque no me la estoy entendiendo yo tampoco, pero está. Espera. Cuando nosotros, cuando se hace el trasplante de mesénquima hacia las partes superiores, tipo alares, de las alas, ¿es eso lo que estamos diciendo, que eso es lo que va a definir en realidad la identidad del miembro? Pero, ¿qué pasaría ahí con TBX? Porque dijimos que
TBX5 también era quien iba a responder también a hacer lo que era la identidad de ese miembro. ¿También se seguiría expresando TBX5 a ese sector o se expresaría TBX4 ahora? Bueno, a ver, si yo hago un trasplante de un grupo de células que vienen del mesénquima de la pata y eso es lo que pongo en contacto con el borde del ectodermo, Pero se dentro del supone que ese mesénquima- grupo de células ya venía expresando, por ejemplo, FGF10 y TBX4. ¿Está bien? Ahí va. Entonces este grupo de células venía expresando TBX4 y FGF10. Este grupo de células acá que están en celestito estaba expresando FGF10 y TBX5. Ahora ¿Está sí. bien? Ahí va, gracias. Entonces, ¿se acuerdan cuando hablábamos del proceso de diferenciación celular y que el proceso de diferenciación celular ocurría en pasos y que había un mecanismo de especificación y que esto era progresivo y que, bueno, que la determinación de un determinado tejido dependía muchas veces en estos experimentos de trasplante? Cuando yo tengo una determinada región que está en un proceso de diferenciación, pero que cuando yo lo trasplanto a otro lugar, sí es capaz de responder al entorno o sigue su camino propio. ¿Está bien? Ahí va. Si responde al entorno, si todavía no quedó, ¿cómo se dice? Determinado. Especificado, Claro. determinado en un camino de desarrollo, va a ser capaz de responder a las células vecinas, al entorno y adaptarse al lugar donde está. O sea que si yo ese de la mesénquima. pata, si este mesénquima de la pata no estuviera determinado, acá se formaría un ala normalmente. ¿Está bien? Ahí va, está. Pero eso. como este mesénquima ya pasó por ese proceso, Ahí va. ya está en un punto donde ahora esto, independientemente de que lo coloque en otro lugar, va a generar este tipo de estructuras. Ya arrancó a mandar señales que digan, acá hay que hacer pata. Claro, está, perfecto. Mi función ahora es decir, acá donde estoy yo, se hace una pata. Genial. Está. Buenas. Entonces, bueno, bárbaro. Tengo una duda. Dale. El FGF en el último experimento, ¿es el que entonces haría competente al ectodermo? Es decir, si yo saco esa bolita, o sea, tengo el embrión normal, pero en el ectodermo le saco el FGF, entonces no se podría generar un ala. En este caso, decís vos, en este último, Sí, si yo saco esta bolita, estoy en la misma situación de acá, ¿no? claro, pero si yo, o sea, tengo un embrión normal, pero le saco el FGF del ectodermo. Sí. ¿Sería competente o no? Porque ahí en el último experimento estaría como diciendo que el FGF es el que lo hace competente al ectodermo para la inducción. No, pará. Está bien lo que vos estás planteando, pero acá tenemos dos pasos. Tenemos que pensar que, que la cresta apical está funcionando de dos maneras. Acordate vos que generalmente lo que pasa con esto es yo recibo una señal, es como nosotros ahora que estamos hablando, ¿no? Vos ahora me planteas esa pregunta, yo recibo tu pregunta, yo soy competente porque escucho tu pregunta, soy competente para recibir tu pregunta, y como respuesta a esto lo que hago es, emito otra señal, te contesto, ¿está? Entonces, yo recibí esa señal inductora tuya, vos me hiciste la pregunta, yo la recibí, tengo los receptores, lo escuché, y como respuesta a eso genero una nueva señal, te contesto. Vos me dijiste, bueno, la cresta apical recibió la señal de FGF10, escuchó al mesodermo que le dijo, diferenciate para empezar a crecer y formar un miembro, y que crezca en esta dirección, y como respuesta a esto, la cresta apical le dijo, bueno, vos ayúdame y crece también. Para decirle eso, lo que hace es segregar FGF. Este FGF va a interactuar ahora sobre este mesodermo, ¿está bien? Es decir, recibe una señal y como respuesta a esa señal emite una nueva señal hacia la célula emisora o hacia otra, en este caso hacia las células emisoras, ¿está bien? Está respondiendo al lugar de donde provino la señal inicial, ¿está bien? ¿Se entiende? Es decir, yo recibo una señal, vos me haces la pregunta, yo la recibo, te contesto, entonces te devuelvo la señal a ti, de alguna manera, ¿está bien? Acá
Vamos a verlo acá, mira. Vamos a venir acá este esquema acá. FGF10 induce la cresta apical. Como respuesta a esto, la cresta apical fabrica FGF8. FGF8 lo que va a hacer es estimular a esta placa lateral del mesodermo para que continúe fabricando FGF10. Entonces aquí nuevamente se está formando otro circuito de regulación positiva. ¿Está bien? FGF10 induce a la cresta para que fabrique FGF8, que induce al mesodermo para que siga fabricando FGF10, y de esta manera se forma esta región de acá, que es la zona de progresión, que es lo que va creciendo y que va proliferando y haciendo que el miembro vaya creciendo. ¿Está bien? Entonces es un proceso que se va dando a Y través pregunta, de una mezcla de ambos procesos, ¿verdad? ¿y si en vez de haber puesto FG10 hubiéramos puesto FG8, pasaría lo mismo en la cresta? Es que acá en la cresta, cuando dice FGF, el que se puso acá En no fue cualquiera de los dos. FGF10, seguramente fue Ah. FGF8. Ah, ¿Está bien? Ahí va. El que produce FGF10 es este. Si pones FGF10 acá, yo no sé qué pasa. Acá no dice cuál fue. Yo estoy casi seguro que debe haber sido FGF8. ¿Está bien? Está. Ahora sí. Bien. Entonces, vamos a ver las opciones. ¿Está bien? El AR especifica la identidad del ala. Primera opción. No, No, ¿verdad? porque se generan los dos. El mesénquima. El mesénquima subyacente al AR es suficiente para el desarrollo de los miembros. No. Tampoco. En realidad no. Un poco. Precisamos las dos cosas. Precisamos Claro. el mesénquima y precisamos el ectodermo, la cresta ectodérmica, ¿verdad? El efecto del AR está mediado por FGF. Sí. Sí, lo vimos acá, ¿verdad? Este lo muestra claramente. El mesénquima subyacente al AR define la identidad del miembro. Sí. También, pero ojo con esta, porque esta tiene sus variantes, porque define la identidad del miembro siempre cuando, Sea competente. Ah, ya esté determinado. ¿verdad? Siempre cuando sea un mesénquima que esté de alguna manera ya determinado, Claro. ya esté comprometido a seguir ese camino de desarrollo. Otro mesénquima que no viene de esa región, que no tiene esos factores, que no tiene esa capacidad inductora, no genera nada. Entonces, Bien. esta es cierta, pero con bemoles, Ahí ¿no? va. Tiene sus cositas a favor y sus cositas en contra. ¿Está bien? Sí. De todas estas opciones, la que claramente no tiene ninguna duda es esta, la tercera. Esta otra también, sí, pero no tanto, no siempre, ¿verdad? Entonces vemos que del análisis de los resultados vamos viendo que algunas cosas son claramente falsas, otras más o menos podrían ser, otras no, claramente verdaderas, y otras, bueno, en algunas circunstancias sí, en otras no. Vamos a ver ahora qué es lo que pasa en el siguiente paso. Hasta ahora estuvimos hablando del eje proximal distal, ¿verdad? Ahora tenemos que ver qué es lo que sucede con el eje antero-posterior, qué es lo de adelante y qué es lo de atrás. En el caso de los miembros y los miembros anteriores, adelante es pulgar, atrás es meñique. ¿Está bien? Aguántenme un segundito, ya vengo. Hola, perdón, estoy de vuelta. Hola. Bueno, a ver, entonces, estábamos en esta situación donde lo que tenemos son vamos a tratar de definir el eje antero-posterior del miembro. Entonces lo que nosotros sabemos, lo que dice la letra del problema es que la zona posterior del primordio de los miembros es lo que llamamos zona de actividad polarizante, es importante en la especificación de los ejes de los miembros en formación. Esta región sabemos que expresa el factor parácrino Sonic-Hedgehog,
que Sonic es un factor de otra vía de transducción de señales, igual que FGF, pero otra vía diferente, ¿está bien? Que tiene otro receptor, que interactúa con otros mecanismos intracelulares y termina también encendiendo algunos otros genes. ¿Está bien? Bárbaro. Entonces lo que nosotros sabemos es que esto genera este factor parácrino Sonic Hedgehog, y que esta a su vez difunde, como todo factor parácrino, y genera una especie de gradiente, donde SHH está más concentrado acá atrás y menos concentrado allá adelante. El trasplante de la ZPA adicional en la región anterior del primordio del ala de pollo, es decir, yo tomo una ZPA y la pongo acá adelante, ¿tá? Genera el resultado que vemos en esta radiografía. Y aquí tenemos el ala normal del pollo. El ala del pollo tiene 3 dedos, el 2, el 3 y el 4, ¿está bien? O sea que no tiene ni pulgar ni meñique. Y miren ustedes lo que tengo acá. Tengo 4, 3, 2, y después de vuelta tengo 2, 3 y 4. Es decir, tengo una duplicación en espejo de los dedos. ¿Está bien? Entonces, ¿qué conclusiones puedo sacar de este experimento? Las opciones que tengo son estas 4 que están acá. A ver, cuéntenme qué les parecen. Que induciendo la formación de pulgares no podría ser. ¿Por qué? Porque si en realidad no tiene pulgares. En realidad no tiene pulgares. Pues el primer punto, buenísimo, clarísimo, ¿verdad? Está. Una cosa que sabemos del teórico, después la vamos a ver además, es que los pulgares, el último dedo, en realidad el primer dedo, el dedo más anterior, no es propio de nosotros nada más. Dependiente de la concentración de SHH. Es decir, en la zona polarizante hay una concentración muy alta de SHH y eso es lo que determina el último dígito. El otro tiene una concentración un poquito menor, el otro un poquito menor, el otro un poquito menor, y ya no llega a ver SHH para determinar el primer dígito. En el caso del ratón y en el caso del humano. ¿Está bien? Es independiente del SHH. ¿Está bien? Pero está, esto lo sabemos del teórico, pero bueno, está, la primera sabemos que no. Bien. Las otras. Parecería como que se forman 2 gradientes, pero no sé, es lo que me parece a mí. Y la segunda es falsa también, esa está mal. La segunda está mal. ¿Por qué? Porque no hay un cuarto dígito. Porque no hay cuarto dígito. Es una formación de espejo. Bueno, cuarto dígito hay, ¿no? Ah, bien. Pero o sea, hay otro cuarto dígito, ¿está bien? El número, el cuarto dedo. 2, 3 y 4, ¿está bien? Tenemos otro cuarto dígito. La alta concentración de SHH en la ZPA trasplantada induce otro cuarto dígito. Sí. Sí. Ahora, ¿esta es toda la verdad? No. No. Especifica la C. Por ahí alguien decía la C, ¿qué le pasa con la C? Se establece un nuevo gradiente, porque alguien dijo, me parece que se establece un nuevo gradiente. Sí, yo daría a pensar que sí, porque tenemos nuevos dedos, 2, 3 y 4 adicionales. Lo cual, si esto normalmente daría este gradiente de dedos, 4, serían todos los dedos iguales. Tiene todos los dedos iguales, pero en espejo. ¿Por qué? Porque yo tengo un gradiente de acá hacia acá y tengo otro gradiente de acá hacia acá. ¿Está bien? Entonces, la B y la C son 2 opciones que en principio parecen correctas, ¿verdad? Ahora, ¿cuál explica mejor el resultado del experimento? La C. La C, claramente, ¿verdad? Porque la B está bien, pero no cuenta toda la historia. La que cuenta toda la historia es la C, ¿verdad? Y la última, la D, las fuentes opuestas de SHH anulan el gradiente póster anterior. Y no lo anulan, porque pues, si no tendrías ¿Qué esperarían ustedes si se anula el gradiente? Que no tenga dedos. Iguales los dedos. ¿No haya dedos? ¿Serían todos 4 o no? ¿Serían todos dedos 4? ¿Cómo? Porque dijiste que se produce con menos concentración de SHH. Si vos anulás el gradiente, capaz que son todos 4 los dedos. Capaz que son todos 4 o capaz que son todos 3. Es decir, entonces, alternativas que se han planteado y que son todas viables. O no se forman dedos, o los dedos que se forman, como bien decía un compañero por ahí que no llegué a ver quién era, pero digo, está,
son todos dedos 4 o todos dedos 3, todos los dedos son iguales, no hay manera de diferenciarlos, ¿está bien? Puede pasar una cosa, puede pasar la otra, no sé qué es lo que pasa. Podríamos intentar anular el gradiente y ver qué es lo que sucede. Estos experimentos ya se han hecho, ¿está bien? Hay un montón de experimentos que apuntan en esa dirección, pero está muy bien lo que están planteando. Es decir, yo, en función de este experimento, me daría a pensar que no se anuló el gradiente, porque yo tengo una diferenciación de dedos. Si yo lo que tengo es dos gradientes opuestos, claramente porque yo tengo dedos hacia un lado y dedos hacia el otro, es decir, un miembro duplicado en espejo, ¿está bien? Bien, si nosotros vamos de vuelta a el teórico, y estábamos con esto de acá, una de las cosas que tenemos que saber, y acá me voy a poner texto, acá una de las cosas que tenemos que saber es que además de FGF8 se produce, decíamos, FGF4, ¿verdad? Y FGF4 tiene la función de inducir en esta región posterior la formación de esto de acá que nosotros llamamos la zona de actividad polarizante, la ZPA, ¿está bien? Y en esta ZPA, ¿quién se sintetiza? Se sintetiza SHH, ¿está bien? Entonces SHH se sintetiza en esta región y va a difundir desde acá hacia estas direcciones, hacia acá, hacia acá, hacia allá, ¿está bien? Formando entonces un gradiente. Y en función de este gradiente de SHH es que vamos a tener la diferenciación de los distintos dedos. Voy a tratar de venir un poquito a la otra imagen que tengo más abajo. Salteemos todo lo de los Hawks, que de eso no hablamos, pero aquí tenemos, miren ustedes, aquí tenemos, bueno, aquí, vamos a tener que borrar el mismo esquema que vimos recién, y aquí lo que tenemos es, cuando nosotros miramos el gradiente de SHH que se forma, cuando la concentración de SHH es alta se produce el quinto dedo, cuando es un poquito más bajo el cuarto, cuando es un poquito más baja el tercero, cuando es un poquito más baja el segundo, y el primero es independiente de este. ¿Está bien? Entonces esto de alguna manera tiene que ver con este proceso. Bien. Hasta ahora vamos bien con esto, vamos al siguiente ejercicio. Lo que vamos a ver es que no solo SHH es el que determina la identidad de antero-posterior de las estructuras de los miembros. Porque durante el desarrollo tardío de los miembros hay factores parácrinos, BMP, BMP2 y BMP7, que se expresan en la región del mesodermo interdigital, entre los dedos, ¿está bien? En el espacio interdigital, entre un dedo y el otro. Y en ese momento los dedos presuntivos todavía no son dedos, son apenas condensaciones cartilaginosas separadas por este mesodermo interdigital, y lo que se va a formar es lo que vamos a ver en esta imagen que tenemos acá, en la imagen que aparece acá en la figura D. La pata de pollo tiene 4 dedos. El ala tenía 3, la pata tiene 4. La pata agrega el pulgar. ¿Está bien? Entonces tenemos dedo 1, dedo 2, dedo 3 y dedo 4. Y ven que cada uno de ellos tiene una morfología característica. Pero cuando yo elimino la zona interdigital entre el dedo 2 y el dedo 3 de la pata de pollo, cuando yo elimino esta zona entre el dedo 2 y el dedo 3, lo que pasa es que el dedo 2, que normalmente era larguito, intermedio, se acorta y se parece al dedo 1. ¿Está? Cuando yo elimino la zona interdigital entre 3 y 4, el dedo 3, que era el más largo de todos, se acorta y se parece al dedo 2. ¿Está bien? Entonces, otro dato que me dice la letra. Entonces, cuando yo elimino la remoción de las regiones interdigitales entre los dedos 2 y 3 y 3 y 4, da lugar a la transformación de los dedos como se indica en B y C respectivamente.
La inserción de bolitas embebidas en Noggin en las regiones interdigitales 2 y 3 tiene efectos similares. Noggin es un antagonista de BMP. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo coloco acá, no sé si se está viendo dónde estoy señalando, ahora sí, ¿no? Cuando yo coloco acá una bolita con Noggin, lo que va a pasar, fíjense ustedes, el fenotipo es el mismo. El segundo dedo se parece más al dedo 1. Se achica, se acorta. Y cuando yo coloco la bolita con Noggin en la región interdigital entre 3 y 4, el dedo 3 se acorta y se parece al 2. ¿Está bien? En función de estos experimentos, entonces, ¿qué puedo concluir? Díganme ustedes qué podemos concluir. Que BMP es el encargado de la diferenciación ahí entre las estructuras de los dedos. Bien, BMP es el responsable de la diferenciación de la estructura de los dedos, ¿está bien? O sea, no solo SHH, sino que también BMP participa en este proceso. Bien, entonces, ahora vamos a ver esto, y vamos a ver esto así, vamos a hacer así, vamos a ver las opciones. La primera opción, la adición de Noggin convierte los dedos en un destino anterior. ¿Esto es cierto? Sí. Por acá me están diciendo que sí. Sí. Les dice que sí, Rocío también. Es que depende. No sé. A ver, cuando porque dice que... Ay, perdón. Bueno, si lo tomas como general, no. En realidad son los dos que están expuestos a Noggin. Buen pero son con los que buen puedes punto, comparar, Lucía. ¿no? Normalmente esto no está expuesto a Noggin, ¿verdad? Pero cuando yo agrego Noggin, los dedos se convierten en un destino anterior, ¿verdad? Sí, ahí se ve Cuando el yo 2. agrego Noggin, esto es cierto. La adición de Noggin convierte los dedos en un destino anterior, ¿está bien? Claro. Ahora, la siguiente. Yo, una vez que digo esto, cuando yo agrego Noggin, se convierten los dedos en un destino anterior, la siguiente conclusión que podría sacar es la especificación de la identidad de los dedos depende de Noggin. Y no porque no está en el desarrollo normal. Es ectópico. No, porque no es el desarrollo normal, perfecto. Que era un poco lo que estaba diciendo Lucía antes, ¿no? Entonces, esto es una situación experimental. Yo agregué Noggin experimentalmente y hice lo mismo que cuando yo elimino el espacio interdigital. Quiere decir que lo que se estaba secretando, generando en este espacio interdigital, que era BMP, que es inhibido por Noggin, cuando no hay producción de BMP, pasa esto. Cuando no hay producción de BMP porque yo elimino la fuente o porque yo lo bloqueo, el fenotipo es el mismo, ¿verdad? Entonces, ¿la especificación de la identidad de los dedos depende de Noggin durante el desarrollo normal? No. No. Claramente no. Igual, una pregunta. Sí, dale. Porque, viste, dice, la adición de Noggin convierte los dedos en un destino anterior. Y en Sí. realidad, o sea, convierte el dedo, yo sé, si la adicionás ahí en el espacio interdigital entre 3 y 4, convierte el dedo 3 en uno anterior, pero 4 no le hace nada. Está bien. Está bien, lo vos decís, si yo me pongo a leer fino, no convierte todos los dedos en un destino anterior. Claro, en un destino anterior. Está bien, Leyendo- convierte al dedo anterior en un destino anterior, ¿verdad? Sí. Está bien. Está muy bueno lo que está diciendo Santiago, que es, yo podría ser mucho más fino en la redacción de esto. Y si yo me pongo fino en la lectura, yo digo, esto no es cierto. ¿Por qué? Porque lo que debería decir la letra para que sea cierta es la adición de Noggin convierte al dedo anterior en un destino anterior. ¿Está bien ahí? Claro. Como que si BMP actúa como los genes Hox de la mosca, ¿no? Que Ahí va. Acá estamos viendo un proceso parecido al que vimos en los genes Hox. ¿No? Claro, sí. Estamos viendo Con un el tema proceso del gradiente. claro, como que separa un dedo del otro. O sea, los Está independientes. generando, ahí va, está generando un proceso de diferenciación y cuando no está la señal, lo que pasa es que se expresa la señal de lo que había Bien, en el step anteriormente. anterior. ¿Está bien? Bien. Tercera opción, el espacio interdigital regula el desarrollo del dedo posterior únicamente. No, porque cuando vos sacás un espacio interdigital, el dedo afectado es el anterior, no el posterior. Perfecto, o sea, es al revés de lo que está planteado en esta opción, claramente no, ¿verdad? Bien, Florencia. Y la última, las proteínas BMP participan en la especificación de la identidad de los dedos. Sí. Sí, esta no hay duda, ¿verdad? Entonces, vieron acá que tenemos algunas opciones que parecen ser ciertas. Es cierto, la A es
razonablemente cierta, con la salvedad que planteaba alguien, creo que era Santiago, no recuerdo, que decía, bueno, ojo con esto, si leemos fino, esto no es cierto, y tiene razón. ¿Ah? Esto tampoco es cierto, esto tampoco, esto sí, bien. Entonces, vimos que BMP participa entonces en la especificación de los dedos, pero BMP expresado en el espacio interdigital, y acá yo hice una cosa que no tenía que haber hecho, que la voy a hacer muy rápidamente ahora, que es esto. Voy a hacer esto rápidamente, que es eliminar, a ver, denme un segundo. A ver ahora. Boom. Ahora sí. ¿Dónde estoy? Los perdí. Acá. Acá están de vuelta. ¿Se ve de vuelta? Sí. Bien. ¿O se vio todo el tiempo? No, se fue, pero ahora está bien. Bueno, lo que ustedes tienen en el repartido son estas 4 opciones, ¿verdad? En la figura 7. Bueno, y hay una que falta, que es la que yo quiero que ustedes completen. En la figura se observa el efecto de bloquear la acción de BMP4 adicionando su antagonista Noggin, nuevamente, en la membrana interdigital de los pollos. La sobreexpresión de BMP... Lo que vemos es, cuando agregamos Noggin en la membrana interdigital, acá lo que vemos es que la membrana interdigital se mantiene. Quiere decir que el proceso de apoptosis que ocurre al final del proceso de formación de la pata del pollo, que es eliminar el tejido que estaba entre los dedos, esto es definido por un proceso de apoptosis, no ocurre. ¿Está bien? Sí. Segundo dato. O sea que esta pata de pollo, en presencia de Noggin, se transforma en una pata de pato. ¿Verdad? Sí. Por lo menos entre estos 2 dedos. ¿Está bien? La sobreexpresión de BMP4 en regiones interdigitales de embriones de pato resulta en la ausencia de membrana interdigital. Quiere decir que si se sobreexpresa BMP4 en la región interdigital en el pato, la pata del pato se transforma en una pata de gallo. Pollo. ¿Está bien? Sí. Entonces, acá estamos entre pato y pollo, yendo por un lado y para el otro, poniendo BMP o sacando BMP. ¿Está bien? Bien. La acción de BMP4 está regulada negativamente por el factor Gremlin, que decimos acá, que se expresa en el mesénquima de respuesta a SHH. ¿Está bien? Sí. Bueno, entonces, Noggin, las opciones que tenemos es, Noggin regula el destino de la región interdigital. ¿Qué les parece? Es falso. Está normalmente. Falso. Esto es Por lo mismo falso. del anterior, claro. Porque Por lo eso, mismo si que no el se expresa anterior. ahí. ¿Está bien? Bueno, entonces Noggin es falso por lo mismo que el anterior, es una situación experimental. ¿Está bien? Segunda, BMP4 contrarresta la acción de SHH en las membranas interdigitales. Verdadera. Una consulta. A ver. Que en la A, o sea, sería falso si lo vemos como estaba diciendo en la pregunta anterior, a grandes rasgos, ¿no? Sí. Sin ser tan específico, porque en realidad también podría ser verdadero. ¿Por qué? A ver. Y En porque... este experimento en particular, sí, claramente, ¿verdad? Sí. Está bien. Lo que porque vos no decís aclaran es, desarrollo en esta normal. situación experimental en particular, Noggin regula el destino de la región interdigital. Y bueno, sí, de alguna manera sí. Porque Claro. está bloqueando a BMP4, que es el que en definitiva induce la apoptosis. Entonces, al bloquearlo no se induce la apoptosis. Está bien. Claro, en realidad está mal porque arriba dice que durante el desarrollo normal. Exacto, durante, bien, buen punto ahí. Tengo una pregunta. Dale. El Noggin no es el que bloquea al BMP, BMP, sí. ahí va, pero Sí. cuando es en la formación de articulaciones, normalmente, ¿no? Sí, también. Entonces, si está bloqueando, no bloquea la parte que nos estaría importando ahora, que es la parte de interdigitación. Pero ojo, tenés que recordar que todos estos factores participan en distintos procesos
Y son los mismos factores que participan en estos distintos procesos. Entonces, los mismos factores en un proceso pueden tener un papel, en el otro pueden tener, en otro proceso pueden tener otro papel diferente, ¿está bien? En este caso, o sea, a ver, papel diferente. Noggin siempre va a bloquear a BMP. La consecuencia de bloquear a BMP puede ser distinta en un lugar y en otro, ¿está bien? Eso es lo que quería decir. ¿Se entiende? Sí. Sí. Son No un sé si poco esto ambiguas. responde tu pregunta, Rocío. Sí. Brian quería decir algo, a ver, dale. No, que me parece que son un poco ambiguas también. Bueno, en realidad lo que estamos viendo acá es, Noggin regula el desarrollo de la región interdigital. Bueno, Noggin en realidad en el desarrollo normal no es el que regula la región, porque la letra acá dice estos antecedentes Son falsas. sugieren durante el desarrollo normal. BMP4 contrarresta la acción de SSH en las membranas interdigitales. Estábamos en esta. Alguien decía... Que era verdadera. ¿Eh? Que es verdadera, porque SHH activa a grelin, que en realidad lo que estaría haciendo es promover a la formación de las membranas, o dejar en realidad que las membranas interdigitales, y BMP en realidad lo que hace es degradación de las membranas interdigitales. Bueno, pero entonces, ¿BMP contrarresta la acción de SHH o SHH Es al revés. Es al revés. SHH contrarresta la acción de BMP. Al O sea, revés. SHH a través de inducir gremlin contrarresta la acción de BMP, ¿verdad? Claro. ¿Está bien? Y otra, una consulta. Bien, pero al revés. ¿Está bien? Y si yo pongo excesividades, ponele de BMP4, y tengo poco grelin, ¿podría contrarrestarlo? A ver, ¿cómo era de vuelta el experimento? Claro, o sea, yo lo que hago es poner más BMP4. En ese caso, ¿podría contrarrestar a grelin? Es el caso, por ejemplo, lo que te pasa en el pato, ¿no? Vos tenés una sobreexpresión de BMP4, pierdo la membrana interdigital. Ahí va. Claro. ¿Está bien? Eso depende entonces de la especie. Eso depende de la especie, depende de la concentración, depende Ahí del va. momento, depende de un montón de cosas. ¿no? Ahora, una pregunta. Dale. Con respecto a esto de que es falsa, ¿no se podría considerar, igual buscarle la pata al gato, ¿no? Pero que ya que la acción de BMP4 es hacer apoptosis en la región interdigital, Sí. ¿no estaría contrarrestando la acción de Hedgehog de querer mantenerla? Es un poco rebuscado, pero... Sí, también. Es un poco rebuscado, sí, puede ser. Le estás dando una vuelta, pero sí. Bien. Puede ser, sí. Vamos Vamos a dejarla ahí. Sí, no. Bien, lo que decís está bien, sí, lo contrarresta, pero digo, tal, no es lo que sucede en el desarrollo normal. O sea, Claro, en el fisiológicamente. Sí, ahí va. normalmente va a promover la apoptosis, ¿está bien? Sí. Y el papel de SHH es, de alguna manera, el papel de SHH tiene que ver con otra serie de procesos. Vamos a ver un poquito más en detalle esto, un poquito más adelante. Vamos a la D. Gremlin estimula la destrucción de las membranas interdigitales. Falso. Falso, porque Gremlin va a inhibir a BMP. Entonces, como inhibe a BMP, mantiene la membrana interdigital. mantiene las estructuras. Si SHH inhibe el mantenimiento de las membranas interdigitales. Esto es un poco lo que vos estabas diciendo. SHH inhibe el mantenimiento de las membranas interdigitales. No, promueve el mantenimiento. Promueve a Gremlin y Gremlin inhibe a BMP4 por transitiva, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos está faltando acá? Nos está faltando una correcta. Que es esta de acá. Que ustedes me dicen cuál es y yo la pongo. La que La que falta BMP4 ahí, la que está en gris. BMP4 indice la apoptosis de la membrana interdigital. Muy bien, punto. BMP4 promueve la apoptosis en la región interdigital. Esa es la que faltaba, exactamente. Muy bien. Pero eso Vamos a la existía conclusión antes. correcta. Buenísimo. Bueno, entonces, a ver.
volviendo un poco a los ciclos estos de regulación, una cosa que me gustaría ver con ustedes, hicimos todos los ejercicios, me gustaría ver una cosita más antes de liquidar esto. ¿Cómo estamos de tiempo? Estamos bien de tiempo. Hicimos todos los ejercicios, vimos esto de la apoptosis, que lo tenemos por acá, bueno, no importa. Y vamos a hablar algo de Sony, ¿no? ¿Cómo? Algo de Sony, dijiste que ibas a decir. Sí, pará, les iba a comentar algo que les quiero mostrar, que es esto de acá. Esto de acá que les quiero mostrar es una figura de Gilbert, ¿tá? Que intenta resumir las interacciones que ocurren entre las distintas vías de transducción de señales y en el proceso de desarrollo de los miembros a partir de experimentos en el ratón y en el pollo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que va sucediendo? Y acá lo que es interesante es ver cómo se van formando distintos ciclos de regulación y que van cambiando a lo largo del tiempo. A ver, ¿me están siguiendo con el marcador o no? Sí. Ahora que voy a poner este otro. Ahí va. Entonces, lo primero que tenemos, cuando recién se está formando el primordio, lo que tenemos es síntesis de FGF en el mesodermo, que induce a WNT3 en el ectodermo, sobre todo en la región superior. Acuérdense que WNT después es el que se expresa en la porción dorsal del miembro, ¿está bien? Y es el que determina el eje dorso-ventral, ¿se acuerdan? Pero WNT, a su vez, en respuesta a esta inducción, induce la expresión de FGF8, que FGF8 induce FGF10. Se genera aquella zona de proliferación y el miembro empieza a crecer en esta dirección. A medida que esto ocurre, esto empieza a crecer, se sigue produciendo FGF8 y entre FGF8 y FGF4 inducen la formación de SHH en esta región posterior. Hay dos elementos que entran en juego acá. Uno de ellos es que FGF8 induce en la región anterior a un inhibidor de SHH. Por lo tanto, baja la concentración de HH en la posterior y por algún mecanismo que no está claro, esto no se induce en la región posterior. ¿Está bien? Eso para poder generar el gradiente. Esto ayuda a generar el gradiente. SHH se forma acá, pero a su vez, en esta zona, SHH está reprimido. Entonces, esto ayuda a generar este gradiente. Y SHH participa, sobre todo, entonces, activando en esta zona, que es la zona de proliferación, la aparición de gremlin. Gremlin va a inhibir a BMP. Y la función normal de BMP es inhibir a los FGF en este proceso. Entonces vamos a ver este ciclo. El ciclo que nosotros tenemos es FGF 4 y 8, y hay otros FGF que se producen en la cresta ectodérmica, induce en la zona polarizante a SHH, que SHH induce en la zona de crecimiento a gremlin, que inhibe a BMP, que no puede inhibir a los FGF. Entonces se da este bucle. Y esto crece. Pero a medida que esto crece, esto va aumentando de tamaño, ¿está bien? Esto empezó así, esto empezó a aumentar de tamaño, y las cosas empiezan a espaciar. ¿Qué es lo que pasa? Empieza a producirse una alta concentración de FGF que de alguna manera inhibe a gremlin. Cuando esto inhibe a gremlin, gremlin no puede inhibir ¿a quién? El BMP. A BMP. ¿Y BMP a quién inhibe? A FGF en la cresta ectodérmica. Entonces, no se produce tanto BMP, se disminuye la producción de SHH, se disminuye la producción de gremlin y el sistema se empieza a apagar. El crecimiento del miembro se detiene. ¿Está bien? Entonces acá vemos que hay 3 o 4 elementos, 3 o 4 vías de transducción de señales que están dialogando todo el tiempo. ¿Está bien? Están interactuando todo el tiempo. Entonces tenemos este bucle y cuando hay mucho FGF tenemos este otro bucle que inhibe acá. Y al inhibir acá cambia totalmente esto. ¿Está bien? Cambia totalmente este proceso.
Entonces esto es bien interesante, porque uno de los experimentos que se puede hacer con esto, y aquí tenemos otro ejemplo de lo mismo, que es un ejemplo basado tomado de Carlson, ¿está bien? Otra figura que apunta a lo mismo, aquí tenemos FGF4 en la cresta, SHH en la ZPA, Gremlin en la zona de crecimiento, ¿está bien? Pero ¿qué pasa? Empiezan a aparecer una región con otras células que empiezan a crecer, que son las que producen ese HH, y se empiezan a separar esta región de esta. Y esto va creciendo, a medida que la yema crece, ¿no? El primordio va creciendo, va creciendo, se empieza a perder este contacto y esto se detiene. Si yo elimino esta región del medio y vuelvo a poner esto en contacto, este SHH empieza a generar nuevamente la inducción de Gremlin. Y la inducción de Gremlin bloquea BMP y nuevamente se empieza a producir FGF y esto vuelve a regenerar el ciclo y el miembro crece de nuevo. ¿Vale? Este experimento está bien interesante, porque muestra que es un ciclo que tiene un mecanismo de inicio, de avance, de detenerse, pero que después, si yo lo altero, vuelve a funcionar. ¿Está bien? Entonces esto me parece que es un elemento bien interesante como resumen de interacción de distintos procesos. ¿Qué tengo por acá abajo? Bueno, este es otro elemento que tiene que ver, que no solo BMP2, 3 y 4 se producen en las regiones interdigitales, sino que hay otros elementos que son los que determinan la apoptosis en esas regiones, entre ellas también ácido retinoico, etcétera, pero está. Vamos a entrar en eso. Vamos a dejarla por ahí. Vuelvo a... ¿Dónde vuelvo? Vuelvo acá, vuelvo a ver. ¿Tienen alguna pregunta, algún otro comentario, Ulises? No sé, si hay preguntas, las comentamos ahora, si no, liquidamos. Yo tengo una pregunta, Dale. pero en realidad no es de este tema en sí, sino va respecto al silenciamiento del cromosoma X. Bueno, dale, tírala. Por lo menos advertí. Porque sí entiendo el asunto de que se silencia, por ejemplo, en las células somáticas del hombre, porque el hombre tiene un cromosoma X ya, no lo va a silenciar teniendo uno solo. En realidad ocurre en las mujeres para compensar la dosis. En el hombre no se silencia. En el hombre no se silencia. Ahora, Perfecto. con la línea germinal, por ejemplo, espermatozoide, ¿ahí qué ocurre? En la línea germinal, en la línea germinal, en la formación del espermatozoide no pasa nada porque hay uno solo. Por eso no hay No inactivación. se silencia. En el hombre no se silencia en ningún tejido. En las mujeres sí se silencia al azar uno o el otro, el materno o el paterno, y eso ocurre generalmente en mosaico. Distintos grupos de células silencian uno, otros grupos de células silencian otro, y las células derivadas al principio, en el desarrollo embrionario, algunas células silencian el X materno. Bueno, todas las células derivadas de esa van a tener el X materno silenciado. Este otro grupo de células silenció el X paterno. Todo este grupo de células va a tener, las que descienden de esa, van a tener el paterno silenciado. Entonces, Sí, como las ratas de tres colores. Eso hace Pero al que generar... ¿Cómo? Pero al generar los gametos, en los gametos son todos activos. Ahí se vuelve... En los gametos, en la formación de los gametos, a ver, el silenciamiento, déjame buscar esto, porque eso estaba, quiero buscar la clase de, a ver si la tengo acá, y lo miramos, bum, 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 lo debo tener. No, a lo que voy es que los X de los óvulos siempre son todos activos. Ah, sí, claro. Claro, ahí vuelve la pero activación. ahí en la espermatogénesis vos tenés la meiosis, acordate, vos perdiste un set. Claro. No hay necesidad de compensación de dosis. El asunto es cuando el cigoto es XX, bueno, ahí sí. Cuando el cigoto es XX, ahí hay compensación de dosis, y en el cigoto lo que pasa es, generalmente, el primero que se silencia es el paterno, ¿tá? Y el paterno se mantiene silenciado, si no me acuerdo mal, revísenlo, si les estoy diciendo de memoria, en el trofoblasto. Y ese se mantiene silenciado. Inicialmente se silencia el paterno, y el paterno es el que permanece silenciado en el trofoblasto, y en el macizo celular interno lo que sucede es que después
se desilencia, quedan los dos activos, y ahí, a partir de ahí, se silencia uno o el otro. Una vez que se silenció uno en una célula, esa célula y toda su descendencia mantiene ese inactivo. Y en la célula de al lado pasó al revés, y eso ocurre con todas esas células. Por eso es que todas las mujeres, desde el punto de vista de la expresión de cromosoma X, son una especie de mosaico, porque tienen algunas células que tienen silenciado el paterno, otras que tienen silenciado el materno, y eso ocurre a lo largo de todos los tejidos. Estoy viendo si tengo por acá, no, pero no lo tengo acá a mano en la discusión esa. Lo tengo en otro lado. Boom, 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 boom. Pero no me acuerdo bien dónde debería buscarlo. Por acá. A ver. Bueno, pero no sé si eso más o menos responde a la pregunta, de todas maneras, por más que no veamos la imagen. Sí, muchas gracias. Lo que pasa Dale. es que lo había visto, eran como preguntas tipo múltiple opción, y una de las opciones era esa junto con la somática. Ajá. Entonces yo Bien. digo, o es ambigua, o en realidad sí hay silenciamiento de los espermatozoides. Olvídense de lo ambiguo. Acá no vamos a estar discutiendo cosas ambiguas o no. Tienen que analizar, como hicimos hoy, analizamos la situación en detalle. Ahí nos sacamos la duda. ¿Esto explica bien la situación? ¿La explica? Fantástico. Puede haber cosas ambiguas eventualmente, pero no le busquen la quinta pata al gato. No. Y profe, una consulta. Dale. Sobre el ácido retinoico. Sí. Que acá decíamos de que en realidad había una expresión de ácido retinoico, creo que es en las regiones en las cuales se producen los miembros. Sí. Aumenta la concentración de ácido retinoico. Pero también decíamos de que por allá, por lo que es la formación del tubo neural y los gradientes que hay de Sonic y de ácido retinoico, ¿no? Como que se estarían medio como contradiciendo. ¿En qué sentido? No, claro, porque, por ejemplo, en el tubo neural era como de ventral a dorsal, y de ventral a dorsal era el de Sonic después. Y acá, entonces, ¿cómo se daría el gradiente ese? ¿En dónde decís vos? ¿En los Hay un miembros? poquito Claro. con la pregunta, Jessica. Eso, Juan, a ver. Nuestra pregunta era de que cuando se estaban desarrollando los ómnites, la concentración de ácido retinoico iba de anterior a posterior, tipo disminuyendo. Y después, ahora leyendo para acá, decía lo contrario, que había una expresión. Nosotros planteamos en el teórico este esquema, ¿se acuerdan? ¿Cómo se empiezan a regular los genes Hox en el desarrollo a partir de la formación del disco y de la formación de la línea primitiva, ¿no? Y decíamos, bueno, a partir de esto hay un gradiente de FGF, DMP, WNT en la región posterior y de ácido retinoico, ¿está bien? Que de alguna manera son los que a través de los genes caudal, los genes CDX, determinan la expresión de los genes. Está bien. El ácido retinoico funciona a través de este mecanismo que tenemos acá. Un mecanismo donde tenemos al retinol, ¿tá? La vitamina A, que es tomada por un receptor que lo internaliza la célula, y en la célula es tomada por dos enzimas, la RDH, la retinol de hidrogenasa, y la RAL-DH1, 2 y 3, que son las retinaldehído de hidrogenasas. Y esto produce el ácido retinoico. Y este es un factor parácrino que difunde, es capaz de atravesar las membranas celulares sin ningún problema, y que normalmente es reconocido después por receptores de ácido retinoico, que son factores de transcripción, que normalmente no se unen al ADN, salvo que reciban este cofactor, el ácido retinoico, y allí sí se unen a los promotores de algunos genes y prenden los genes que responden al ácido retinoico, entre ellos los genes COX. La otra parte del proceso es la degradación, de la cual depende de la CYP26, que es una citocromo P450, que lo que hace es degradar el ácido retinoico. La concentración de ácido retinoico siempre depende del equilibrio entre estos dos juegos de enzimas, la de síntesis y la de degradación. ¿Está bien? Entonces, cuando ustedes hablaron de esto con los compañeros de histología, lo que vieron es que en la formación del tubo neural, en la somitogénesis, hay un gradiente, que es lo que tenemos por acá. Vamos a ponerlo un poquito más grande, para que vean si lo puedo poner un poquito más grande. Un gradiente de
de ácido retinoico que es opuesto al gradiente de FGF, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí. Bien. Pero lo que pasa es que acá nosotros estamos hablando de esto un poquito antes. Cuando se empieza a producir esto, cuando empieza este proceso, el proceso de la gastrulación, y aquí tenemos la gastrulación en las aves, lo que pasa es que esto comienza a producirse en este momento de la formación de la línea primitiva y del nodo, y allí, me voy a pasar a la siguiente para no entrar en mucho ruido, lo que sucede es que se empieza a producir en esta región que queda entre el hindbrain, como se dice, el cerebro posterior y el inicio a la altura de lo que sería el cerebro posterior y el inicio del sistema nervioso central. Entonces en esta zona es donde está ocurriendo esto y se empieza a producir el ácido retinoico. El ácido retinoico difunde, como decíamos, hacia un lado y hacia otro. En la región anterior se está expresando CYP26 y en la región posterior también. Y esto lo que está haciendo es degradando el ácido retinoico. Entonces se forman dos gradientes opuestos. ¿Ven ustedes acá? Un gradiente antero-posterior y un gradiente póstero-anterior. Si ustedes vuelven a mirar en este esquema que tenemos acá, ¿está bien? Tenemos la síntesis de ácido retinoico que empieza cuando empiezan a formarse los somites, ¿está? Y esto genera un gradiente hacia adelante y un gradiente hacia atrás. ¿Está bien? Entonces, en la somitogénesis, el gradiente de ácido retinoico es de adelante hacia atrás, y se contrapone un gradiente de FGF de atrás hacia adelante. Aquí, en la zona anterior, bueno, en la zona del corazón, el corazón produce FGF, entre otras cosas, y eso también genera un gradiente antero-posterior de FGF que contradice este gradiente que va a ocurrir acá de ácido retinoico en la dirección opuesta. Entonces ustedes lo que tienen es un gradiente de ácido retinoico acá, en la formación del tubo neural, en esta dirección, en la somitogénesis, en la dirección opuesta. ¿Está bien? Y los dos contrapuestos a FGF. ¿Está bien? Ahora sí. Entonces esto es lo que regula después el papel de los Hoxes. ¿Está bien? Pero yo inicialmente tengo esto y después tengo un gradiente en ambas direcciones. ¿Está bien? Lo que veo acá. Yo veo que esto se empezó a producir acá. A ver, voy a intentar ampliar esta imagen. Toqué la que no era, acá. Vamos a intentar ahí ampliar esta imagen. En el día 7,5 yo empiezo a tener síntesis de ácido retinoico, que es lo que yo veo en azul, y ustedes ven que es un degradé hacia adelante y hacia atrás. Y cuando empieza a ocurrir la somitogénesis, este gradiente se mantiene, ¿está bien? El frente acá, se sigue habiendo un gradiente anterior y sigue habiendo un gradiente posterior. Nosotros cuando empezamos a hablar de esto, empezamos a hablar cuando se empieza a producir el ácido retinoico. El ácido retinoico se empieza a producir por acá, ¿está bien? Donde en el límite entre la médula y el romboencéfalo, digamos. Y ahí es donde se forma este pico que veíamos en la imagen anterior. Entonces, es importante para después esos gradientes para la expresión de los genes Hox, que como sabemos los genes Hox se expresan tanto en el tubo neural como a lo largo de todo el mesodermo y en las distintas estructuras, se expresan a lo largo de todo el eje antero-posterior, van a ser los que van a dar el patrón en todo el eje antero-posterior. ¿Está bien? No sé si esto responde más o menos lo que venían preguntando. Hubo una pregunta respecto a esto que están en las preguntas que están en EVA, y algo de esto yo le contesté poniendo alguna de estas imágenes, mírenlo después. ¿Ah? Bueno, ¿otra duda? Gracias. Bueno, si no hay más dudas, entonces liquidamos por acá, muchachos.